Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud. Estamos en comunicación con la licenciada en psicología Gladys Laroca, quien es especialista en psicología vincular de familias con niños y adolescentes, magíster en psicología vincular, familias y diversidad sociocultural, formada y con experiencia en el Hospital Rivadavia y Hospital Italiano de Buenos Aires. Es docente también de la escuela primaria. También es sexóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, realiza talleres de sexo educativos, formación en temáticas de diversidad de género y nuevas sexualidades, educación sexual integral, creo que dice acá, sí, violencias, formación, experiencia en el Hospital Rivadavia, Hospital Tornú, Hospital de Clínicas y Hospital Fernández. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Por la presentación. Gracias. No, por favor, la escucho medio entrecortado, si se puede ubicar un cachitín, así A buscamos ver. un poquito de mejor señal. En el llamado de recién se escuchaba bárbaro, pero si no... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Intenta finalmente poder concretar una entrevista contigo. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, cuénteme, cuando ayer conversamos un poquito, a ver de lo que íbamos a hablar hoy, ¿por qué me ha propuesto psicología, sexualidad y herramientas ancestrales? A ver, cuénteme, ¿por qué eligió este título? Después de esta hermosa presentación, mientras te escuchaba, decía, uy, cuánto tiempo, cuánto recorrido, ¿no? En estos 20 años de trabajo, así como la vida, nos vamos adaptando con estas circunstancias de la ayuda a los otros, y para eso necesitamos ciertas adaptaciones, ¿no? Así como la vida y es un proceso dinámico, me parece que fue pasando un poco eso en función de lo que fui escuchando que iban necesitando mis pacientes. La consulta, me parece, la necesidad de las personas que se acercaron a mí y sus temáticas fueron haciendo que yo también fuese armando un proceso dinámico de crecimiento profesional. Entonces, empezando con la psicología, fue mi hermoso primer y con ese título se van agregando herramientas como la sexualidad y como, por último, en estos últimos años, las herramientas ancestrales. La idea es que con todas ellas, depende de las necesidades de cada paciente, se pueda contribuir a ayudar, en el mejor de los casos, a resolver su dificultad, su temática. Cada una de estas experiencias va a abordar un punto particular de ese sujeto, de ese ser humano, sufriente en ese momento. Cuando tenemos esas herramientas, podemos abordar ese dolor. Es un poco el objetivo rápidamente. Qué lástima, se entrecorta un poquitito. ¿Querés que les dé otro teléfono para que llamen por otro lado? No. A ver, ahora lo converso con producción, pero quizás si se puede mover un poquitito para tener una ventana, como para tener una mejor recepción de señal. Estoy en el balcón. Bueno, perfecto. Ahora vamos viendo si mejora un poco. Bueno, entonces es una manera distinta, no tradicional quizás, de la atención del psicólogo-sexólogo, por lo que voy entendiendo. Claro, ya deja de ser, digamos, lo tradicional, cuando a través de la sexología nos vamos acomodando a algo que sigo pensando que hoy, más allá de los conocimientos, sigue siendo tabú. Entonces ahí, desde ese momento, ya deja de ser algo clásico como la psicología ortodoxa, que ya tampoco se usa tanto, y cuando le agregamos la herramienta de la sexualidad, se reactualiza mucho más, y mucho más con el resto de las herramientas. ¿Ahí me escuchás? ¿Se sigue cortando? Sí, vamos viendo a ver cómo
cómo se va recepcionando, pero hasta ahora está saliendo un poquito mejor. Ahora, licenciada, para el público que nos está escuchando, yo ayer le preguntaba, o le comentaba, mejor dicho, por qué una persona necesitaría un psicólogo, un sexólogo, psicólogo, claramente, y cómo mechamos esto que me está contando con la sexología, y esa necesidad, y con los mitos y tabúes que encierra este tema, ¿no? El miedo a la consulta como primera medida. Bien, qué buena pregunta. Mira, en términos así como generales, primero, bueno, lo más difícil que es consultar, que es acercarse, porque primero la psicología sigue teniendo también el tabú de la consulta por el que está mal. Hay mucha gente que consulta en secreto a una psicóloga o psicólogo. Imagínate a un sexólogo o sexóloga. Entonces ahí se suma como un doble tabú. Y está muy bueno esto que decías, aclaraste como psicólogo, ¿no? Hay sexólogos que no son psicólogos. Hay sexólogos, he tenido compañeros sexólogos médicos, endocrinólogos, y diferentes especialidades, hasta traumatólogas, ginecólogas, parteras. Cada uno va a tener como su sostén de base, ¿verdad? Entonces, esto es lo que cada uno... A ver, uno puede ir a donde se sienta cómodo, pero siempre le explico a la gente que consulta. Tienen que preguntar y tienen que saber, tienen que asesorarse. No hay obligación de saber y no hay obligación de atenderse con alguien que tal vez no termines de sentirte del todo cómodo en ese momento, porque ya la temática es difícil. Entonces cada profesional lo va a abordar desde un lugar diferente. Generalmente los problemas de sexualidad tienen otros sostenes más complejos detrás de ese síntoma sexual. Con lo cual, para mí, pero esto lo digo desde mi conocimiento, lo mejor en cuanto a sexualidad, además para ayudarles a las personas a abordar la temática, es consultar con un psicólogo sexólogo, psicóloga sexóloga, porque va a ser un poco más ameno el ayudar a esos tabúes, a esas complicaciones, y además poder llegar a ese dato un poco hasta misterioso a veces, de saber qué es lo que hay detrás de ese síntoma sexual. Entonces, ahí viene tu otra pregunta: ¿cuándo consulto? Cuando quieras, porque inclusive también podemos consultar. Ahora me estaba escribiendo una chica que se ve muy jovencita, que me decía: necesito consejos para ir a la casa de mi novio. Se ve que lo que me está queriendo decir, infiero, no lo sé, es: necesito saber cómo empezar a vincularme con él sexualmente en la intimidad y a solas. Ya ese es un buen motivo para ir a un sexólogo o sexóloga. Claro. De ahí en adelante todo, ¿no? Consultas sobre dudas en las mujeres, por ejemplo, sobre situaciones repetitivas de síntomas de candidiasis, de dolor en la penetración, de dolores en la menstruación. Por eso es donde interfieren también allí las herramientas ancestrales, porque yo trabajo desde la ginecología natural. Entonces lo que dice la ginecología natural es que cualquier síntoma de dolor en una mujer o en un hombre, en la zona de la ingle, en un hombre al momento de eyacular, en cualquier tipo de disfunción o rareza o extrañeza que sintamos sobre nuestro cuerpo y sus síntomas, podemos consultar con un sexólogo. Bien, aparte, yo decía al principio que es un poco un tabú, porque la realidad es esa, ¿no? Nos da vergüenza. ¿Y qué va a hacer el sexólogo? ¿Nos va a revisar? ¿Nos va a palpar? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer aquello? ¿Le puedo preguntar? O sea, hay muchas dificultades y muchas parejas que incluso se han separado, llegan hasta ese punto, por no congeniar sexualmente, un punto tan importante, ¿no? Tal cual. Están muy buenas tus preguntas.
Los psicólogos no medicamos y no tocamos. Eso lo tenemos que saber también. Entonces, ¿cómo trabajamos en sexualidad con esto? Cuando necesitamos tocar a un paciente, en todo caso, eso nos ha pasado en algunos trabajos hospitalarios, podemos tocar, pero si estamos con un médico que nos asesore o que o que estemos tratando de resolver temas muy complejos, ¿no? Hospitalariamente hablando, he aprendido tanto y he trabajado en conjunto con un médico urólogo, sexólogo y cirujano en la temática, que he visto y aprendido cosas maravillosas que él ha hecho. Entonces, en ese caso, tal vez por puro conocimiento podemos llegar a tocar, pero no es nuestra función. No es nuestra función como psicólogos ni como sexólogos. La sexualidad y la sexología se puede resolver mediante la indagación, ¿verdad? Nosotros ahí, sí, en ese proceso indagatorio, como estamos formados en equipo con médicos, vamos a poder discernir si ese síntoma necesita una intervención médica que se hará aparte con un colega con el cual después tendremos feedback. Entonces podemos decir, bueno, mira, si este dolor sigue después del ejercicio que te doy, de todos modos, hacemos una ecografía, hacemos un ecodoppler, en el caso de un pene, podemos hacer diferentes estudios que se hacen con el especialista médico en ese caso. La medicina y la psiquiatría en estos casos, a ver, se interrelacionan perfectamente bien con la psicología y es necesario que estemos interrelacionados y que trabajemos interdisciplinariamente. Pero cada uno va a tener su especificidad. Calculo, Gladys, que no hay forma de congeniar íntimamente si no hay diálogo y decirle al otro lo que le pasa, cómo se siente en la pareja, ¿no? Eso de callarse y esperar que el otro se dé cuenta de lo que te gusta o no te gusta, más allá de la intimidad pura, ¿no? Hablo en general, porque la sexualidad comienza en el cerebro y a partir de ahí se pueden desencadenar un montón de sentimientos, emociones, pero el diálogo es fundamental, me parece a mí, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ahí interviene, bueno, una de las temáticas que son apasionantes, que estudio mucho, y que son los temas del amor. Perdón, el perro del vecino se escucha. El perro está opinando igual que nosotros. Está opinando, se pone como, viste, cuando hablamos de estos temas, y a esta hora es fuerte. Siento, por ahí si se pierde la señal avísame, pero así nos corremos. No, está bien. Vamos bien por ahora. La filosofía nos pregunta, ahí interfiere otra de mis pasiones, decía, por eso mi espacio creativo de trabajo se llama psicosexualidad del amor, y se arma como esa melange, ¿no? Esa trivia de la psicología, la sexualidad y el amor, que va casi de la mano, que nos confunde tanto y que me parece tan apasionante, ¿no? Un filósofo que adoro, que es Darío Stanriver, dice siempre, ¿por qué pensamos que el amor es sinónimo de o va acompañado automáticamente de, él lo explica mucho mejor, por supuesto, de otras variables que tienen que ver con el entendimiento mutuo cuasi mágico, la fidelidad, el casamiento, los hijos? ¿Por qué, si todo eso no lo hemos pautado, no lo hemos pactado y no lo hemos hablado, creemos que inmediatamente tiene que ver con esto otro? Y un montón de otras preguntas que asociamos a veces como inmediatamente con el estar con el otro. Y por ahí necesitamos preguntar, ¿no? Necesitamos mucho preguntar. Esto que vos decías, matrimonios de muchos años, pero él sabe, y por ahí llegan en el mejor de los casos a la consulta y le decimos, pero Carlitos, ¿vos realmente sabés que a ella le gusta tal o cual cosa? La conozco mucho, pero la verdad que esto no lo sabía. Y es un momento de reencuentro también, ¿no? Después de tantos años y del prejuicio de pensar que como duermo contigo hace tantos años, por ósmosis se genera una lectura de las pasiones, de los gustos y de los puntos a tocar.
Licenciada Gladys Laroca, muchísimas gracias por este primer contacto que hemos tenido aquí en la radio, y seguramente espero que no sea el último, ¿le parece? Un placer, justamente, un placer acompañarlos y que no sea el último. Brindemos por eso, porque me parece que es muy necesario y es muy interesante el trabajo que haces de difusión y ojalá que de mucha de todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Sé que tenga un hermoso día. Igualmente, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Gladys Laroca, psicóloga, sexóloga, y una visión interesante para tener en cuenta,